Oramos juntos. Gracias, Señor Jesús, por esta mañana que podamos reunirnos a través de este medio. Gracias por la vida de la iglesia. Gracias por cada uno de los que están conectados. Gracias por los que están en Zoom. Gracias por los que están en Facebook. Te pedimos, Señor Jesús, que tú avives tu palabra y que tú permitas, Señor, que en esta mañana podamos, Señor, ser edificados y ser bendecidos, Señor, por ti. Oramos en tu nombre, Jesús, y esperamos en ti, Señor. Amén y amén. Listo, quiero que me acompañen a Marcos capítulo 2, capítulo 1. Marcos capítulo 1, por favor. Vamos juntos. Marcos capítulo 1. Y cuando estemos todos listos, vamos a leer los versículos 40 y 41. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Así que vamos a leer juntos. Qué bueno que están aquí. Me da gusto a los que puedo ver aquí en Zoom, me da gusto verlos. Y a los que puedo leer en Facebook, me da gusto leerlos, ¿no? Hace rato, antes del tiempo, antes de terminar el tiempo de alabanza, pude ahí medio ver quién estaba. Y pues qué gusto leerlos, qué gusto ver que están conectados. Y quiero hablar algo que Dios ha estado, no sé si decir, me ha llamado la atención, pero la verdad es que también me ha estado, no sé, me ha estado provocando algo internamente. Y tiene que ver con la fe. Toda esta semana hemos estado hablando acerca de Gedeón, ¿verdad? Y quiero ver si me puedo explicar, así que vamos a leer Marcos 1, capítulo 1, versículo 40. Y la historia que vamos a leer, he escogido a propósito algunos versículos de la Biblia y te voy a explicar los contextos para que no sientas que estamos brincando de aquí para allá. Yo sé que tú eres alguien que entiende y que ha aprendido que necesitamos leer toda la Biblia completa, y eso no quiere decir que yo he escuchado comentarios, ¿verdad?, de que a veces hablamos lo que queremos hablar y nada más tomamos un poco aquí y un poco allá, pero en realidad el contexto nos ayuda a saber bien a qué se está refiriendo, pero siempre hay principios vivos en la palabra de Dios que están en medio de historias que leemos. ¿Está bien? Hay unas frases en medio de estos versículos que he escogido a propósito, que quiero que tú y yo leamos, y obviamente tienen un propósito. Entonces el versículo 40 dice así. Por ejemplo, la Reina Valera tiene un título en este versículo 40, y el título es: Jesús sana a un leproso. Jesús sana a un leproso, ¿verdad? Y la lepra en el tiempo de Jesús y desde un poco antes, la lepra era considerada una enfermedad mortal, una enfermedad sin cura, como lo que estamos viviendo en medio de estos tiempos, el asunto del COVID, ¿verdad? Algunos ya le han perdido el respeto completamente, quizá por las vacunas, por los tratamientos, porque de alguna manera han sido un poco más acertados los tratamientos médicos, pero aún con todo eso, en medio de lo que está pasando, sí hay gente que ha estado falleciendo, ¿está bien? Y eso pudiera mermar nuestra fe, y eso pudiera mermar esta verdad, no nuestra verdad, sino la verdad de la palabra de Dios, que es que Cristo sana. Cristo sigue sanando gente. Cristo sigue haciendo milagros en medio de nosotros. Hay situaciones bien complicadas que algunos están viviendo enfermedad, otros están viviendo el problema de la escasez económica. Esta semana platicábamos con alguien y nos contaban cómo una persona de negocios ha perdido 2 negocios de 3. O sea, gente ha perdido también patrimonio en medio de esta situación, porque esta pandemia también ha traído de alguna manera una especie de recesión económica. Así que en medio de todo este ambiente, tú y yo pudiéramos empezar a abrazar una idea, podríamos caminar bajo un pensamiento de falta de fe, ¿verdad? Bajo un pensamiento de incredulidad, bajo un pensamiento de enfocarnos en lo natural y dejar de observar
que Jesús sigue estando en la tierra, que el Espíritu Santo sigue estando en este lugar y Él sigue haciendo milagros. ¿Están conmigo? Una de las frases que tú puedes encontrar en los libros proféticos o en los libros de los profetas es la siguiente frase: Dios no ve porque Dios se ha ido, ¿verdad? Y a veces gente tiene esta idea, a lo mejor no lo dice literalmente, pero con palabras, con pensamientos, con razonamientos que hacen, prácticamente están diciendo: Dios ya se fue, Dios ya no hace milagros, Dios ya no se aparece como se le apareció a Gedeón, Dios ya no pelea las batallas, Dios ya no resucita muertos, Dios ya no sana enfermos. Y nada más lejos, ¿verdad? Y más cerca de la mentira. Jesucristo sigue transformando gente, Jesucristo sigue salvando, Jesucristo sigue sanando y Jesucristo sigue levantando muertos, iglesia. Me ha inquietado mucho un libro que estoy leyendo de un hombre de Dios, de manera que literalmente esta semana, después de leer un capítulo completo de ese libro, no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero en emoción casi dije: pues hay que ir a orar por los muertos para que resuciten, porque el Señor Jesús está levantando muertos. ¿Están conmigo? Pero la iglesia ha perdido esta fe. Uno de los títulos que la iglesia tiene, no solamente somos congregantes, sino que un título es que somos creyentes. Y la frase creyente significa alguien que cree, alguien que le cree a Jesús. ¿Están conmigo? Quiero leer estos dos versículos, el 40 y el 41. Y dicen así, vino a él, o sea, vino a Jesús, un leproso rogándole. Imagínate la escena, ¿verdad? Viene alguien rogándole e hincado la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Escucha bien lo que el leproso le está diciendo a Jesús. El leproso no le está diciendo a Jesús: ¿crees que puedas sanarme? ¿Tú podrías librarme? ¿Tú podrías sanarme de esta enfermedad? Sino que el leproso le está diciendo: si quieres. No lo está diciendo literalmente, pero es obvio que el leproso está reconociendo: tú puedes limpiarme si quieres. Si tú no quieres, yo voy a seguir enfermo, pero si tú quieres puedes limpiarme y puedo ser sanado. ¿Están conmigo? Estaba leyendo a alguien que hablaba acerca de este hombre y que decía: piénsalo, decía este hombre de Dios, piénsalo bien. Alguien le dijo a ese leproso que Jesús podía sanarlo. De manera que este hombre, este leproso, fue a buscar a Jesús porque sabía que Jesús lo podía sanar. Y me encanta porque este mismo hombre que hace referencia a este leproso también dice lo siguiente. Dice: Jesús sigue sanando gente, Jesús sigue transformando corazones, Jesús sigue salvando. La Biblia sigue siendo la palabra viva de Dios. La Biblia sigue siendo la verdad, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dice Juan 17:17. Así que, amados, Jesucristo sigue haciendo las mismas obras poderosas que tú puedes leer en los evangelios. Si tú nunca has leído los evangelios, yo quiero invitarte a que leas los evangelios y veas las obras que hacía Jesús. Cuando terminas de leer los evangelios, tú puedes decir: wow, qué padre, qué increíble todo lo que hizo Jesucristo. Pero yo quiero decirte algo: Jesús prometió estar todos los días, ¿verdad?, en esta tierra, estar con los creyentes todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo también dijo en el Evangelio de Juan que no nos dejaría solos, sino que enviaría al Espíritu Santo, al Consolador, a uno igual que Él. Esa es la frase en el original que Jesús usa cuando habla del Espíritu Santo. Enviaré a uno igual que yo, ¿verdad?, que les hablará acerca de mí. Y el Espíritu Santo es quien está en esta tierra, amados, y sigue haciendo las mismas obras que Jesús hacía cuando estaba en la tierra. ¿Está bien? El versículo 41 dice así, dice: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y quedó demostrado que Jesús podía hacerlo, pero este hombre creía que Jesús podía hacerlo. ¿Está bien? Es todo un reto decir esta frase, decir: si tú puedes creerle a Jesús, Jesús te puede sanar.
Jesús puede quitar cualquier enfermedad. ¿Están conmigo? Bien, quiero que vayas conmigo a segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Igual voy a leer en la Reina Valera. Y quiero que veas algo. Los creyentes no son amados, los creyentes no son aquellos que saben lo que la Biblia enseña. Los creyentes son aquellos que creen lo que la Biblia dice. ¿Están conmigo? Los creyentes no son los que saben qué dice la Biblia, los creyentes son los que creen lo que dice la Biblia. ¿Tú crees lo que dice la Biblia? Me estaba recordando, hay un libro de un hombre de Dios que ya hasta murió, se llamaba Mel Dari, el libro se llama Como un viento recio, ojalá lo pudieras leer, pero Mel Dari empieza a platicar todo lo que estaba pasando, lo que Dios estaba haciendo en la isla donde él vivía. Cuando viene Mel Dari a Estados Unidos a dar testimonio de todo lo que Dios está haciendo, dice este mismo libro que uno de los estudiantes de teología, uno de los estudiantes de un seminario dijo, es que ese es el tipo de poder que necesitamos en Estados Unidos. ¿Por qué no lo hay, verdad? Y entonces Mel Dari contestó muy fácil y dijo, porque nosotros no nos estamos preguntando si Mateo lo escribió Mateo. Nosotros creemos que Mateo lo escribió Mateo y creemos lo que la Biblia dice. No estamos peleando con lo que el texto dice, sino que lo que el texto dice, eso así lo creemos. Si el texto dice que Jesús da vida a los muertos, nosotros creemos que Jesús da vida a los muertos y Jesús ha levantado muertos. Si el texto dice que Jesús puede transformarnos completamente, entonces eso lo creemos. Si Jesús dice que Él puede perdonarme y recibirme y que ha pagado por mis pecados, nosotros lo abrazamos y lo celebramos porque hemos sido perdonados. ¿Están conmigo? Entonces, segunda de Timoteo 1:5 dice así. Está hablando Pablo, te voy a dar el contexto para que tú y yo entendamos que no se trata solamente de tomar versículos al azar, sino que intencionalmente he escogido estos versículos para hablarlos. El contexto es que el apóstol Pablo le está escribiendo esta segunda carta a Timoteo, y una de las cosas con las que empieza esta carta es que Pablo está reconociendo cómo era Timoteo y cómo era la familia de Timoteo. En concreto habla de su abuela Loida y de su mamá Eunice, mujeres que eran de una fe sincera. Dice el versículo 5 así, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Cuando tú lees este versículo en el original en esta parte donde dice la fe no fingida, utiliza la palabra upo o hipo, ¿verdad? Que es una contracción de hipocresía. La palabra hipocresía en la Biblia significa actuar. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, tú no actúas como si fueras un creyente. Timoteo, tú eres un creyente. Tú eres alguien que le ha creído a Dios. Tú eres alguien que ha creído las Escrituras porque fuiste enseñado en ellas, ¿verdad? Desde pequeño. Entonces, amados, yo no me había dado cuenta que podemos actuar como si creyéramos las Escrituras, pero en realidad no creerlas. ¿Estás conmigo? ¿Cuánta gente a veces tiene temor? Tenemos temor de la muerte, pero la Biblia establece que tú te mueres, tú vas con Cristo. O sea, inmediatamente ves al Señor. ¿Miedo a qué? Y el Señor ha lavado nuestros pecados y ha pagado por nuestros pecados y vamos a ver a Dios, somos salvos. ¿Está bien? Entonces, la fe se puede imitar, amados. La fe se puede aparentar. Yo puedo aparentar que creo la palabra, pero en realidad no creer la palabra. Y qué importante es, iglesia, y por eso este mensaje me ha estado dando vueltas en la cabeza toda la semana. Qué importante es que la iglesia sea el primer lugar donde la palabra de Dios es creída y abrazada.
donde la propia iglesia sabe que la palabra es verdad. Porque si la iglesia no cree la palabra, no es la iglesia. Aunque la sepas. La iglesia de Cristo, sí, la iglesia de Cristo se caracteriza por ser gente que cree a Jesús y que cree lo que Jesucristo dijo. Es impresionante, ¿verdad? Es impresionante que cualquier tema está en la palabra de Dios. Qué impresionante. La otra vez estaba leyendo Eclesiastés y a ver si ahorita lo puedo encontrar aquí rápidamente. Pero me sorprendió que hace un tiempo alguien nos haya preguntado, alguien nos había hecho una pregunta y ¿saben qué? Que yo no en ese momento dimos una respuesta y creemos que fue acertada porque lo dijimos basados en la palabra de Dios, no dijimos lo que nosotros creíamos, pero no había encontrado un versículo que hablara así concreto. Y cuando leí el versículo en esta semana, no sé dónde está, así que y no lo voy a buscar porque me voy a perder. Cuando leí este versículo en la semana, yo dije, o sea, aquí literalmente está el asunto que nos estaban preguntando. ¿Está bien? Entonces la palabra de Dios es increíble porque habla de cualquier tema y es precisa y es oportuna y es viva y es eficaz, ¿verdad? Y descubre las intenciones. Entonces, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, tu fe no fingida, está diciendo, tú eres alguien que de verdad cree. Tú eres alguien que de verdad cree. Yo espero que en esta mañana podamos pesar nuestra fe, podamos pensar en si de verdad creo la palabra o no la creo. O quizá nos está sucediendo como un hombre que vamos a leer. Vamos a Marcos capítulo 9. En Marcos capítulo 9 hay una frase bien increíble, que a lo mejor algunos de nosotros, si somos sinceros, podríamos de alguna manera identificarnos. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 24. Fíjate qué frase tan intensa. Te platico el contexto. El contexto es un hombre que trae a su hijo, un hijo que ha sido atormentado por demonios y que los demonios han querido hasta matar a su hijo desde pequeño. Y viene Jesús a los discípulos, viene este papá con su hijo a los discípulos a pedirles que hagan algo con su hijo. Pero los discípulos no pueden echar fuera esos demonios. Y entonces Jesús estaba con Pedro, con Juan, ¿verdad? Santiago estaban en el monte de la transfiguración y cuando vienen bajando, la gente se da cuenta que viene Jesús y que los discípulos no pudieron hacer nada por el hijo de este hombre y todos corren hacia Jesús, incluido el padre. Y el padre empieza a decirle, traje mi hijo a tus discípulos porque es atormentado por demonios, pero no pudieron hacer nada. Y entonces Jesús le dice, versículo 23, Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Pero fíjense lo que contesta el hombre. El hombre contesta, e inmediatamente el padre del muchacho clamó. La palabra clamar aquí significa, alzó la voz, gritó desesperado y dijo, creo, punto y coma, ayuda a mi incredulidad. En otras palabras, este hombre está diciendo, pues sí creo, pero no creo del todo. Pues sí creo, pero como que no tengo ahorita la fe como para creerlo. Porque ya lo traje a tus hijos y no pudieron hacer nada. No sé si tú puedas hacer algo. Sí medio, yo creo que sí, porque por eso vine. Pero ya vi que ellos no pudieron. No sé si tú puedas hacer algo. ¿Está bien? Versículo 25. No, 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. La iglesia no tiene ningún límite. El creyente que le cree a Dios no tiene límites. No hay límites. Jesús sigue liberando gente, Jesús sigue sanando gente, Jesús sigue transformando a personas. Todas las circunstancias que vamos viviendo a veces van mermando nuestra fe.
Y por más que el Señor nos ha dado pruebas una y otra vez de que podemos confiar en Él, a veces no tenemos la fe suficiente y tenemos una actitud como este hombre. Pues sí creo, pero ahorita no del todo. Ayúdame a creer en medio de mi incredulidad. La fe fingida, amados, la fe fingida es decir que creemos, pero en realidad dentro del corazón no tenerlo por cierto, no tenerlo por verdadero. Quisiera, iglesia, llamar tu atención a que busquemos no tener una fe fingida, a que busquemos ser gente que le crea a Jesús, gente que le crea la palabra de Dios, que nuestra norma de fe, que nuestros pensamientos estén sumergidos en la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando alguien me diga algo, yo diga, ok, eso dices tú, ok, eso es lo que las circunstancias naturales dicen, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Están conmigo? Amados, qué increíble y qué bueno es que no estamos solos en este caminar de fe, en este aprender a ser gente de fe. No estamos solos. Vayan conmigo a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, voy a leer el versículo 5 y ahorita te digo el contexto, pero qué increíble es el versículo 5. Marcos 2, 5 dice así, dice Marcos 2, 5, estoy en la Reina Valera, Marcos 2, 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver Jesús la fe de ellos. Qué bueno es cuando estamos juntos en iglesia, como iglesia. Porque quizá en alguna cosa tú puedes decir, yo no tengo la fe para pedir esto, ayúdenme a orar. Pero alguien puede de repente ser lleno del Espíritu Santo y puede venir una convicción del Espíritu Santo. Recuerda que el fruto del Espíritu Santo también es la fe. La fe es la convicción, una seguridad de que va a ser así lo que aún no estás viendo. La fe es ver lo que todavía no es. La fe es poder ver, ¿verdad? De alguna manera ver, estar consciente, tener una convicción de que algo va a suceder aun cuando todavía no lo ves. Iglesia, quiero llamar tu atención a que seamos gente de fe, gente que le crea a Dios. Gente que nos abandonamos en la palabra del Señor y esperamos en el Señor. El Señor quiere hacer cosas en medio de nosotros. Ahorita vamos para allá. Mejor me espero. Marcos 2:5 entonces dice, al ver Jesús la fe de ellos, te cuento el contexto. El contexto es un hombre que no puede caminar, pero tiene amigos que lo aman. Amigos que saben que Jesús puede sanarlo. Amigos que saben que Jesús puede dar fin a la condición que tiene ese amigo inmovilizado. Y los amigos dicen, es que Jesús... Trata de pensar antes de la historia que estamos viendo. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Seguramente platicaron. Seguramente alguno de ellos o dos de ellos o alguien más llegó y dijo, oigan, hay un hombre que puede sanarlo. Hay un hombre que puede levantarlo de donde está. Vamos a verlo. Y quizá el hombre paralítico dijo, pues, y si no, pues no pasa nada, ¿no? Pues de por sí ya estoy así. Pero los amigos dijeron, no, Él lo va a sanar. No. Vas a ver que vamos a ir y te va a sanar. Escúchame, cuando alguien no cree, si escuchas de un hombre que está sanando y tú llegas y dices, no, pues voy a ver, ¿no? Y está todo lleno y no puedes pasar, pues te vas. Si no crees, dices, no, pues a lo mejor ni iba a pasar nada, y a lo mejor vámonos ya. Pero estos hombres dijeron, no, tiene que verte, tiene que orar por ti, porque Él puede sanarte. Tiene que verte. Hay que ver cómo lo hacemos porque Él tiene que verte y te va a sanar. Y entonces dice el versículo 4.
como no podían, versículo 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 10. El contexto, te lo cuento rápido. Los fariseos dicen solamente Dios puede perdonar pecados. Y eso que dijeron los fariseos era verdad. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero como Jesús es Dios, Jesús tenía autoridad para perdonar pecados. Y por eso le dice, tus pecados te son perdonados. Versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad o poder o autoridad o autorización en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. De manera que un hombre que no podía caminar se levantó porque Jesús le dijo: levántate, vete a tu casa. ¿Están conmigo, iglesia? Los creyentes. La iglesia debe ser un lugar de creyentes, gente que cree la palabra de Dios. Saber la palabra de Dios no es lo mismo que creer la palabra de Dios. ¿Está bien? Saber la palabra de Dios no es lo mismo que creer la palabra de Dios. Y yo quiero que tú y yo seamos gente que cree la palabra. Porque es verdad. ¿Está bien? Vayan conmigo, amados, Juan 11:40. Juan 11:40. Estoy diciendo entonces que en este caminar de fe no estamos solos. Siempre hay gente que va a ser una bendición. Siempre hay gente que va a ser una bendición. Tú y yo, y a lo mejor hasta entre nosotros ha pasado, ¿verdad? Tú y yo hemos conocido a gente que ora y no pasa nada con sus oraciones, nomás oran y pues ya, qué bueno, qué padre. Pero qué diferente es cuando conoces a gente que ora y algo pasa cuando ora. Y te das cuenta que esto es real. Qué impactante, qué bendición ha sido mi pastor para mí. Qué bendición ver a gente que no solo sabe la palabra, sino que cree la palabra, descansa en la palabra. ¿Está bien? Iglesia, Juan 11:40 dice así. Quiero leer la última frase nada más, donde dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Por qué no sucede nada en las iglesias? Porque a veces las propias iglesias no le creen a Dios, no creen la palabra. ¿Cómo vamos a ver un muerto levantarse si no creemos que Dios sigue teniendo el poder para resucitar muertos? ¿Cómo te cayó la noticia de que de repente Janet tenía piedras en el riñón y de repente ya no tiene nada? ¿Qué hizo tu cabeza? ¿Qué hizo tu razón? No, pues a lo mejor se equivocaron. ¿3 estudios? ¿3 estudios se equivocaron? Dios sigue haciendo cosas. Pero quien cree las verá. Quien le cree al Señor las verá. Al que cree todo le es posible. En una paráfrasis de ese versículo es: el que cree no tiene límites, ¿verdad? Porque le cree al Señor. El versículo 40, estamos en Juan 11:40. El versículo 40 de Juan, el contexto es que Lázaro ha muerto. Lázaro murió.
y que Jesús le está diciendo a su hermana, ¿verdad? Va a resucitar. Y ella le dice, sí, pero pues va a resucitar en el día final, ¿no? Y después de toda esta plática, dice el 38, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, este es el contexto. En otras palabras, Marta está diciendo, Señor, ya está apesta, ya huele feo, ya se está... Es que se va a oír muy grotesco, pero Señor, ya el cadáver está apestando. O sea, ya no se puede hacer nada. Y de repente dice, y Jesús es cuando le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria. Les digo algo, a veces cuando hay milagros, los que no son creyentes, que no van a una iglesia, son los que se emocionan y alaban a Dios. Y la iglesia, en lugar de emocionarse y comprobar una vez más que la palabra es real, muchas veces la iglesia se espanta y lo razona y dice, esto no es posible. ¿Qué es esto? De 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Pareciera que las sanidades hasta ahí se quedaron, ¿verdad? Con Jesús. Pero fíjense lo que dice Hechos capítulo 4. No, los engañé, 5. Hechos capítulo 5, versículo 12. Hechos 5, 12. Dice así. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. ¿Ok? Por la mano de los apóstoles, o sea, ya estamos hablando que Jesús ya resucitó, Jesús ya subió al cielo, el Espíritu Santo ya vino en ellos, Hechos capítulo 2 y versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor, los que creían en Jesús, los que decían, solo Jesús puede hacer esto. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Fíjense el versículo 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, y qué frase, ¿verdad? A lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de demonios, esos espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y Jesús ya no estaba físicamente. Era la iglesia la que estaba haciendo eso. Jesús está en medio de gente que le cree. Y Jesús sigue haciendo maravillas. Este hombre de Dios que me ha dado tanta vuelta en la cabeza toda esta semana, él comenta acerca de una joven que estaba endemoniada en un pueblo en Suiza o en Inglaterra, no recuerdo el lugar, pero era un lugar así como un rancho, un lugar en el bosque. Y cuando este hombre de Dios fue, dice que en la casa había el papá, la mamá, el hijo, y la muchacha estaba arriba en el cuarto toda chamucada y estaban tratando de detenerla seis hombres,
Y dice este hombre de Dios dice, y eran 6 hombres fuertes, y la joven era una joven delgada y pequeña, y aventaba a los 6. ¿Está bien? Y dice, y cuando entré, dice, el poder de las tinieblas la tomó, y usó sus ojos y su lengua, y de inmediato voltearon hacia mí, y con una mirada penetrante me dijo, tú no puedes echarnos a todos fuera. Y dice, y yo solamente le dije, yo no puedo, pero Jesús sí puede. Y el poder de Dios vino, y Jesús libertó a la muchacha. El problema de la iglesia es que a veces la iglesia cree que ella es la que sana, que ella es la que hace las cosas, pero no es la iglesia, es el Señor Jesús en medio de su iglesia la que hace las cosas. El quien hace las cosas, perdón. Es Jesús el que sigue sanando. Es Jesús el que sigue transformando. Iglesia, ¿tú crees que Jesús puede hacer lo que la Biblia dice que Él hace? ¿O no? ¿Cuántas veces, verdad? ¿Cuántas veces nos desanimamos porque estamos orando por alguien y pues no pasa nada, ¿no? Sigue en los sepulcros con las cadenas. Pero Jesús fue hasta Gadara y transformó al hombre, de manera que al final estaba sentado y en su cabal juicio. ¿Tú crees que Jesús sigue haciendo eso? Me impresiona los testimonios que da este hombre, ¿verdad? Me impresionan los testimonios. A veces tú y yo no tenemos esa fe para creerle al Señor que Él puede transformar la vida de alguien. Lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo. No depende de nosotros, depende de Él. ¿Está bien? Una mujer estaba diciendo, y viene en este mismo libro, que su esposo no dejaba de tomar alcohol. Y que ella fue desesperada a ver a este hombre de Dios y le dijo, ¿puedes orar por mi esposo? Porque no quiere dejar de tomar alcohol. Y yo he orado por él y no pasa nada. Y entonces dice que le dijo, ok, vas a hacer lo siguiente, vamos a orar y vas a hacer lo siguiente. Y entonces hicieron lo que el hombre de Dios le había dicho. Y dice el libro, ¿verdad? Dice la biografía, el testimonio. Dice que el hombre llegó todo bien borracho como siempre. Y al otro día que se despertó, pues se levantó para, como dice la Biblia, ¿verdad? El borracho nada más se despierta para seguir tomando. Y entonces dice que fue a un bar, a una cantina, y se metió y pidió una cerveza. Y cuando estaba tomando la cerveza, le supo tan mal que pensó que lo quería envenenar el cantinero. Y entonces hasta hizo un escándalo y se salió y se fue a otra cantina. Y en la otra cantina pide una cerveza y le sabe igual. Y entonces dice, ¿qué está pasando? ¿Se pusieron de acuerdo para matarme o qué? Y se sale bien enojado y se va a otro lado. Total que dice que en la noche llega a su casa y le dice a la esposa, todo así bien enojado, desesperado y todo sacado de onda, ¿no? Y le dice a su esposa, oye, fui a una cantina y me sirvieron algo raro, no era cerveza. No sé, o sea, como que, ¿qué está pasando, verdad? Todo bien, bien confundido es la palabra. Todo bien confundido, dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Se pusieron de acuerdo para matarme? ¿O por qué me sabe así la cerveza? ¿Por qué no puedo beber? Y la mujer le contesta, ¿y no has pensado que Dios está interviniendo para acabar con aquello que nos ha traído tanta destrucción? ¿Tú puedes creer que Jesús hace eso? Estábamos en la mañana hoy escuchando alabanzas. Hay una alabanza que primero Dios cantaremos en la iglesia. Dios nos dé la gracia para poder cantarla. Y dice, ¿verdad? Dice algo así como dice, busqué el placer fuera de Dios y no lo hallé, pero no me acuerdo bien la letra, pero dice y en mis brazos mi Padre. Ajá. Bien. Pero hay una frase que dice esa canción y la frase que está diciendo es, no puedo entender a pesar de quién era, algo así dice, lo parafraseo.
Pero dice, a pesar de así me aceptaste. Me aceptaste. ¿Está bien? Entonces, amada iglesia, Jesús sigue aceptando a todo aquel que reconoce que es pecador. Que hay más esperanza para el que sabe que es necio que para el que se cree sabio. Hay más esperanza para el que sabe que es pecador que para el que cree que es santo. Todos somos pecadores, amados. ¿Tienes la letra ahí? Ah, pues pásamela. Dice así. Dice, no lo puedo explicar, cómo abrazas al pecador y le das otra oportunidad. Iglesia, se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Al rato, ¿verdad? Ya nos sentimos tan justos, estamos tan limpios, porque Dios nos ha transformado, que ya nada más andamos viendo los defectos de los demás y los juzgamos. Que nunca se nos olvide. Que nunca se nos olvide que también un día estábamos tan cochinos. Todo el tiempo. El que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Todo el tiempo estamos tan cochinos y cómo el Señor nos abraza. Y me encanta la frase, ¿verdad? No lo puedo explicar. ¿Cómo abrazas al pecador y le das otra oportunidad? ¿Está bien, iglesia? Nada más quería esa frase. Entonces, gracias. Entonces, iglesia, estamos hablando acerca de algo porque yo creo que Dios quiere que veamos la gloria de Él en medio de nosotros. Tú y yo vamos a ver a gente transformada. Tú y yo vamos a ver milagros en medio de nosotros, ¿verdad? Pero necesitamos creerle al Señor. Voy a leer por último Marcos capítulo 6. Igual solamente voy a leer el versículo, te cuento el contexto, ¿verdad? Marcos capítulo 6. Hay una frase aquí bien impresionante que está en los versículos 5 y 6. Marcos 6, 5 y 6. Fíjense lo que dice. Marcos 6, 5. Fíjense qué frase tan impresionante el versículo 5. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. ¿Está bien? O sea, la frase que está en medio de estos dos versículos es, Jesús no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, ¿verdad? Y estaba asombrado de la incredulidad. Iglesia, ¿qué dirá Jesús de nosotros como iglesia? Porque recuerda que el Señor conoce el corazón. Cuando estamos reunidos, ¿qué estará diciendo? Qué impresionante, cómo creen en mí, cómo ellos están confiados en mí. O dirá, estos cuates están cantando y ni saben ni qué rollo, ¿verdad? Ni creen en mí, ni creen en lo que digo. ¿Qué dirá el Señor? Ahora, escúchame, el versículo 5 literalmente dice, Jesús no dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y entonces pareciera que Jesús ahí no pudo hacer nada por su incredulidad. Me gusta lo que dice un hombre, un comentarista acerca de este versículo. Dice, sí, literal, dice, no pudo, pero en realidad no hizo más milagros porque no creían en Él, porque no lo estaban esperando. Porque en realidad Jesús es soberano, hace lo que quiere. El hombre no puede limitar a Jesús. Nosotros no podemos ni limitar ni controlar a Dios. El Señor hace lo que Él quiere. El Señor puede sanar o puede no sanar, y también lo hemos visto. Hemos visto cómo el Señor ha levantado de la enfermedad a gente que se supone que ya no hay ninguna esperanza. Pero también en nuestra naturaleza decimos, no, esa persona rápido, ¿verdad? Y no pasa así. Porque no tiene que ver con nosotros, sino con lo que el Señor dice. ¿Está bien? Entonces, terminamos con esto, Lucas 18, 8. Y solamente voy a mencionar la frase final. El contexto de Marcos
6 que acabamos de leer es que Jesús fue a Nazaret y en Nazaret lo desprecian y dicen es el hijo del carpintero y sus hermanas están con nosotros, sabemos quiénes son, sus hermanos están con nosotros, sabemos quiénes son, también sabemos quién es su madre, ¿verdad? Y ahora ya dice que es profeta y si es el hijo del carpintero. Y hay un desprecio por Jesús. Y ese desprecio, acompañado de ese desprecio, lo que tú piensas acerca de Jesús puede determinar lo que tú vas a recibir de Jesús. Si tú crees que Jesús es Dios, las obras de Dios vas a ver, porque Jesús es Dios. Si tú ves a Jesús como un profeta, ¿verdad? Tú vas a recibirlo como alguien que habla muy bien, pero eso es todo. Pero Jesús es Dios. ¿Está bien? Entonces, Lucas 18, 8, el final del versículo dice así, Jesús está hablando, el contexto es la necesidad de orar, lo dice el versículo 1, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y Jesús pone una parábola y hace mención a una viuda que necesita que se le haga justicia y va delante del juez día y noche, ¿verdad? Es insistente y persistente hasta que el juez dé un veredicto y le haga justicia. Y Jesús compara esta parábola con Dios y dice, si este juez que era injusto hizo justicia por la persistencia de la mujer viuda, ¿no crees que Dios va a contestar las oraciones de aquellos que estén día y noche orando por lo mismo? Ese es el contexto. Pero termina el pasaje o termina esta historia diciendo, versículo 8, os digo que pronto les hará justicia. Pero fíjense lo que dice después. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En otras palabras, ¿qué es lo que va a encontrar Jesús cuando regrese? ¿Una iglesia que sabe la palabra pero no cree la palabra? ¿O una iglesia que cree la palabra? ¿Qué es lo que Jesús va a encontrar? Yo puedo decirte por testimonio personal, ¿verdad? Que una cosa es saber la Biblia y otra cosa es ver la Biblia viva. Una cosa es conocer a gente que tiene mucho conocimiento de la palabra y está bien, aunque la Biblia dice que el conocimiento envanece. Pero cuando ves a alguien tan común, tan natural, pero que cree que la sangre de Jesús es suficiente para perdonarle y vive así. No es lo mismo saber que creer. ¿Está bien? Y el Señor busca una iglesia, un grupo de creyentes, gente que cree la palabra. ¿Está bien? Yo espero que para ustedes, quizá el próximo domingo lo vayamos aclarando más todavía, pero sí tiene importancia esto que estoy diciendo, amados, porque yo quiero que tú puedas darte cuenta junto conmigo si tenemos una fe genuina o solo estamos abrazando una aparente fe. El que le crea a Jesús vive conforme Jesús ha dicho. Porque eso lo dice Primera de Juan. El que cree en Él tiene que andar como Él anduvo. ¿Está bien? Oro que el Señor Jesús rompa máscaras y saque a luz toda la verdad. No queremos demonios educados, queremos gente libre, que le crea al Señor y que está rendida a Cristo. ¿Está bien? No queremos gente que aparente fe. Queremos gente que dice, el Señor es mi Salvador, Jesús es mi Señor, Jesús me liberó, Jesús me transformó. ¿Está bien? No queremos gente educada con la palabra, sino gente que viva, que experimente y que crea la palabra. ¿Está bien? Vamos a orar, amados. Vamos a orar juntos. Señor, gracias por este tiempo que podemos meditar en tu palabra y porque veo necesario, Señor, y creo que es tu voluntad, Señor. Tú quieres hacer, tu palabra dice que el que cree, que si creyeres, tú dijiste, Jesús, si creyeres, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Señor, yo sé que ese es tu anhelo y esa es la naturaleza de la iglesia cristiana.
La naturaleza de la iglesia, la naturaleza de la reunión de los creyentes, es que tú, Jesús, traes libertad, traes sanidad, transformas, salvas, sanas. Señor, traes visión, traes esperanza. Jesús, te pedimos, Señor, que tú nos hagas un grupo de gente que te cree, que cree tu palabra, porque es verdad, tu palabra es verdad, Señor. Ayúdanos a abrazarla, a tener una fe como niños, de creer tu palabra tal cual, Señor, para que tú, Jesús, no tengas impedimento de hacer milagros, de hacer maravillas en medio de nosotros. Tú sigues sanando enfermos, tú sigues resucitando muertos, tú sigues liberando a los cautivos. Señor Jesús, tú sigues haciendo todas las obras portentosas que leemos en tu palabra. Jesús, tú sigues haciendo señales. Hemos leído esta semana la señal que tú hiciste a Gedeón. Gedeón pidió ver una señal. Tu palabra dice, Jesús, que tú tocaste con el báculo la ofrenda y se consumió y luego desapareciste. Señor, desde Génesis a Apocalipsis, tus obras sobrenaturales y maravillosas están escritas. Y algunas de ellas las hemos experimentado, las hemos vivido. Confirmamos que es verdad, confirmamos que tu palabra es verdad. No porque alguien nos ha contado, no porque queremos creer así, sino porque lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Te hemos visto, Jesús, hemos visto, Señor Jesús, tus obras. Queremos, Señor, que en medio de nosotros hagas más obras. Queremos, Señor, que transformes corazones, que transformes personas. Queremos, Señor, que tú saques a la luz, Señor, toda fe no genuina, toda fe fingida. Señor, que se despedace toda fe fingida y que corramos, Señor, a buscarte en lo íntimo para que una fe verdadera nazca en medio de la iglesia local, Señor, en la que nos has puesto. Jesús, por favor, ayúdanos a encontrarnos, Señor. Ayúdanos a encontrarnos contigo, Jesús. Envía tu gracia, tu bondad. Ese es tu anhelo. Tu anhelo es que tu iglesia tenga cercanía contigo, una cercanía profunda. Ayúdanos, Señor, a estar siempre cerca, Señor, y ver tus obras. Señor, tú eres real, amado. Tus obras son verdad. Tu palabra no miente, tu palabra es verdad. Señor, lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bien, iglesia. Pues espero que podamos creer la palabra, porque la palabra es verdad. ¿Está bien?